Mateo capítulo 6, verso 9. Bienvenidos a todos por los que nos acompañan primera vez. Y vamos a comenzar con el estudio de la oración del Padre Nuestro. No lo vamos a ver todo, vamos a ver el primer verso. Mateo capítulo 6, verso 9. Dice así: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te pedimos que abras el corazón, alumbres el entendimiento, la mente de cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos que tu palabra pueda traspasar hasta lo más íntimo de nuestro ser y que nos transformes a la imagen de Jesús. Que podamos entender lo extraordinario de la oración, de este ejemplo de oración, y que podamos hacerlo parte de nuestra vida. Uno de los elementos más importantes de nuestra vida, que sea la oración. Es nuestra necesidad, es nuestro ruego, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Quiero empezar con esta frase: un hijo natural nace del vientre, pero un hijo adoptado nace del corazón. Nosotros somos hijos adoptados de Dios. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que el Señor Jesús habrá pasado planeando este sermón? No lo dice la Biblia, pero es el primer sermón y uno de los más largos que encontramos en toda la Escritura. Del capítulo 5 al capítulo 7, el Señor Jesús está dando las enseñanzas del reino que Él vino no solo a anunciar, sino a establecer. Y entonces quisiera que comenzáramos pensando como pensaron aquellas personas. Hace 2000 años, si ustedes recuerdan, hace rato lo mencioné, había algo en Israel, la declaración más importante para el pueblo judío, conocida como el Shema o el Shema, y que dice así, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, el pueblo de Israel decía que Israel era el Hijo de Dios. Cuando en las Escrituras aparecía el Hijo, Israel consideraba que ellos eran el Hijo de Dios. La realidad es que en el Salmo 2, en el Salmo 110, en varias ocasiones en el libro de Samuel, en el libro de Reyes, Dios hablaba de su Hijo, profetizaba de su Hijo. Isaías el profeta habla del Hijo de Dios. Y todos lo conocían como el Mesías. Pero aquí el Señor Jesús comienza a hablar, piensen en esto, la gente hablaba y decía Adonai, decía Shaddai, decía Elohim. Eran los nombres que se usaban para Dios, pero no le llamaban Padre. No era usado ese término. El Señor Jesús está hablando, dice el verso 8, dice: por tanto, no se hagan semejantes a ellos. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace 8 días hablando de la oración, una oración superficial a la oración correcta. Y dice: porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Entonces el verso 9 comienza diciendo el Señor Jesús como una instrucción: ustedes van a orar así. Tal vez para muchas personas decir mi papá, puede decir mi papi, mi papacito, ¿sí? Pensando en su padre terrenal. Una actitud como: es que para mí mi papá fue lo máximo, fue mi héroe, fue maravilloso, Pero recuerden, en esa época la mayoría de las personas vivían con muchos problemas políticos, sociales, económicos. Había muchos huérfanos, los padres de familia no eran los mejores, los hijos no eran los mejores, era un caos la sociedad. Entonces, ¿cómo creen que pensarían esas personas cuando el Señor Jesús habla de un padre? ¿Cómo pensarías tú cuando oyes el término padre? Si tuviste un padre amoroso, tierno, maravilloso, a lo mejor digas: Dios es mi papá, y puede hacer algo así, wow,
muy claro y muy entendible. Pero si no lo fue, si no tuviste papá, ¿quién sabe cómo pensarías tú al decir padre? Si entiendes el concepto, ¿cuál es tu concepto de un padre? ¿El que es el jefe de la familia? Pues sí, es parte de eso. ¿Cuál es el concepto de padre? El que se enoja, el que se porta mal, el que es borracho, el que se fue por otro lugar, el que nos dejó, el que es un flojo, el que no hace nada, el que es un mandón, el que... ¿Cuál? ¿Cuál es el consejo, el concepto que tienes tú de padre? Porque es muy importante entenderlo. Dice así: ustedes pues orarán así. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere hacer? ¿Cuál es la idea? El Señor Jesús está enseñando sobre la oración a sus discípulos. Les dice que la oración no es un rezo, no es solamente estar recitando algo de memoria. Entonces el Padre Nuestro se puede orar literalmente, sí, pero la idea del Señor Jesús no era así, este es el modelo y solamente así se ora, sino es solamente entender cuáles son los tópicos o los puntos importantes dentro de la oración. ¿La oración puede tocarlos todos? Sí, o solamente algunos, sí. El Señor Jesús abarca completamente lo que hay en la oración. Entonces, la oración consiste en tener una relación correcta con Dios. ¿Cómo se debe uno relacionar con Dios? No como Dios de lejos, no como un Dios, no como un poder supremo, no como el Dios tuyo y el Dios de cada uno, sino como lo revela Jesús, como el Padre. ¿El Padre de quién? Y eso es lo que vamos a aprender. Aprender, o el propósito es aprender a relacionarnos en oración con nuestro Padre, que es Dios, que es el Todopoderoso, que nos ama, a quien nosotros debemos amar. Y vamos a observar tres cosas. Podrían ponerlo como bosquejo los que escriben. Primero, Padre Nuestro, la primera frase, vamos a analizarla. El segundo, Padre que estás en el cielo. Y el tercero, Padre, santificado sea tu nombre. Solamente vamos a ver como la forma en la que entramos en la presencia de Dios. Entonces, con el primer punto, Padre Nuestro. ¿Quiénes oran? ¿Quiénes pueden decir Padre Nuestro? ¿A quién le está hablando el Señor Jesús? Porque había una multitud grandísima, miles de personas seguramente. Pero los que estaban más cerca eran los discípulos. ¿Quién puede decirle Padre? ¿Cualquier persona? Cualquier persona puede, tú le dices a una persona que tiene problemas, órele a Dios y Dios le va a ayudar. ¿Es cierto eso? La Biblia enseña que pueden acercarse cualquier persona y decirle a Dios, ayúdame, y Dios les va a ayudar. ¿Qué piensan? Si decimos que no, podríamos decir, ¿y entonces la misericordia y la gracia común de Dios no funciona? Y entonces ya me quedo callado y digo, bueno, entonces mejor ya no digo nada. Pero si yo digo sí, entonces pensaríamos, bueno, entonces cualquiera puede acercarse a Dios sin importar que Cristo esté como mediador entre Dios y los hombres. Y entonces diríamos, bueno, ya dime mejor, ¿para qué me preguntas? ¿Cuál es la respuesta? Dios puede ayudar a una persona porque es soberano y Dios es un misterio para nosotros. Pero la realidad es que lo que la Biblia enseña es que Dios escucha a cualquier persona cuando se acerca invocando el nombre de Cristo para primero arrepentirse de sus pecados, para hacer la paz con Dios. A partir de ese momento cualquier persona ya en Cristo puede hablar con Dios como su Padre. Solamente así. Entonces, son los creyentes, los nacidos de nuevo, los que han sido adoptados por Dios como hijos, los que pueden decirle Padre. Ahora, veamos en la Biblia qué significa o en qué momento somos adoptados. Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Dice, desde el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, vino, el verso dice, en el mundo estaba,
El mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne o por voluntad de varón, sino por ¿quién? Por Dios. Entonces, ¿quién es una persona que puede acercarse a Dios? Alguien que ha nacido por la voluntad, por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Romanos 8:15, ¿quién puede decirle a Dios Padre genuinamente? Dice que el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5, Romanos 8:15 dice que podemos decir por medio del Espíritu Santo, Abba Padre. Algunas personas dicen que es el término para decir papito o para decir papá, papacito. La realidad es que los estudiosos del griego no se atreven a decir eso, porque se puede caer en un menosprecio y en un deterioro del término. Literalmente podría decirse que está diciendo papá. Hasta ahí, en esa intimidad, en esa unidad, pero en ese temor, en ese respeto del hombre, del Hijo, hacia el Padre. Gálatas capítulo 4, verso 6, también el apóstol Pablo, igual escribiendo a la iglesia de los Gálatas, toma ese término Abba, la palabra Abba, que lo voy a leer, dice así: y porque ustedes son hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. ¿Por qué le digo a Dios Padre? Gálatas 4:6. ¿Por qué le digo a Dios Padre? Porque el Espíritu de Jesús está ¿en dónde? En nuestros corazones. Y podemos gritar, ¿sí? Como emocionados. No sé si en sus Biblias aparece con signos de admiración. Abba Padre. Puedo deleitarme, puedo desbordar mi emoción y decirle Padre, papá. Y no está negado el decirle papito, no, pero con esa conciencia, con ese entendimiento. Entonces, ¿cómo podemos entender que Dios es Padre? Dios como Padre. ¿Qué dice la Biblia de Dios como Padre? Vayamos a leer algunas citas. Salmo 68, verso 5. Dice así: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Dios habita en el cielo, bueno, la presencia de Dios se manifiesta en el cielo, el trono de Dios está en el cielo, sí, desde ahí gobierna, y desde ahí se nombra como Padre de huérfanos y Dios de viudas, defensor de las viudas. En esos tiempos, en la cultura hebrea, y hoy lo podríamos pensar, las personas más frágiles en la sociedad, ¿quiénes son? Los niños que no tienen familia, los huérfanos, ¿y quiénes? Los adultos mayores, pero más las mujeres. Entonces, Dios como Padre se ocupa de los huérfanos y cuida también de las viudas. Isaías, bueno, vamos al Salmo 103, 13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Como padre, Dios como padre, ¿qué espera de sus hijos? ¿Qué dice ahí? Los hijos deben ¿qué? Temerle, deben respetar. Un hijo de Dios debe honrar a su padre, pero dice que él como padre se ¿qué? Se compadece, se ocupa, observa, se interesa. Dios, ¿se acuerdan? Hace 8 días dijimos, no tenemos que acercarnos a Dios para convencerlo de que necesito que tú, Dios, me
contestes mi oración, porque es muy importante, porque tengo una necesidad. Dios entiende que tienes que contestarme la oración. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios como Padre quiere bendecir, quiere cuidar, quiere ayudar, se compadece. Vayamos a Isaías. Isaías capítulo, vamos a leer primero el 63. Isaías 63, verso 16. Dice así: porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. Entonces, se está hablando de la misericordia. Imagina, Abraham es el padre de Israel, ¿sí? Y que dijera, Abraham no nos conoce. Es como si Abraham, nuestro padre, nos diera la espalda. Pero entonces dice, pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Entonces tal vez diría alguien, es que yo no tengo una figura paterna honorable, bonita, hermosa. Podríamos tal vez decir muchos argumentos, pero ¿es importante eso? A final de cuentas, ¿qué dice la Biblia? Que el que está en Cristo es una nueva criatura. Tengo que considerarme una nueva criatura. Tengo que, oye, pero es que yo vengo de un pasado bien tremendo. Dios no cambia el pasado. La Biblia no dice, Dios te va a cambiar y te va a arreglar el pasado, vamos a regresar 20 años y vamos... No, la Biblia dice que Dios te libera del pasado. Dios te redime del pasado y te da un nuevo comienzo y te prepara o ha preparado un futuro glorioso. Entonces, podemos confiar en que no importa lo que haya pasado. Ahora, a través de la Biblia y con estos pasajes, yo entiendo quién es Dios como Padre. Ahí mismo en Isaías, pero el capítulo 64, el verso 5 dice: sales al encuentro del que se regocija en practicar la justicia, de los que se acuerdan. Perdón, 64.8. Dije 64.8. Estaba leyendo el 5, perdón. Dice, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, dice que al ser Dios nuestro Padre, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿No? Él es nuestro Padre, nosotros somos como barro. Nosotros somos como, bueno, a lo mejor no pueden imaginarlo, pero ¿han visto alguna vez a alguien haciendo una escultura? Por lo menos una figura de plastilina. ¿Qué dice? Que Dios como Padre está moldeando ¿qué? Ok, pero nuestra vida, nuestra persona, Dios como Padre está moldeándonos y moldea nuestro carácter y moldea nuestra vida en todos los aspectos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros caminos. Dios como Padre entonces se ocupa de que yo sea cada día una mejor persona, no moralmente solamente, sí moralmente, pero una mejor persona respecto a su justicia, respecto a su santidad, una mejor persona, porque Él me está moldeando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, segundo, Dios como mi Padre me está moldeando, dijimos, Dios como mi Padre se compadece, se ocupa de mis necesidades, Dios como Padre está al pendiente, Dios como mi Padre no me abandona, aunque yo no haya tenido, si alguien dice yo no tuve un buen padre, aunque alguien no haya tenido un buen padre, ahora puede olvidarse de ese concepto de padre y ahora puede venir a la Biblia y decir, a ver Dios, ¿y tú cómo eres como Padre? ¿Sí? Y dice el Señor Jesús, entonces, ¿cómo debes de acercarte a Dios? Como Padre. Para los judíos era un conflicto, porque ellos decían, pero Dios es uno, y el Hijo de Dios es Israel.
Ahora me dices que Dios puede ser mi Padre, pero que hay otro Hijo. Y ahora yo puedo ser entendido y relacionarme con Él como Padre. Y empieza una revolución de conceptos en su mente, en su corazón. Y dice el Señor Jesús, cuando se entren y le digan Padre, tienen también que reconocer que Dios gobierna en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué es el cielo? Dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, revela la Biblia. Y la Biblia es la palabra infalible de Dios, que hay 3 cielos. Dice el apóstol Pablo, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, conozco a un hombre que no sé si en el cuerpo o en el espíritu, fue llevado al tercer cielo. Y vio cosas que no se le permitieron decir, y ese hombre hablaba de sí mismo. Entonces, Dios hace el lugar de su morada, de su manifestación, el cielo. ¿Dónde lo dice? Vamos a leer algunos pasajes. Deuteronomio capítulo 26, verso 15. Dice: mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a nuestros padres. Entonces, está hablando Moisés al pueblo de Israel, ¿y qué le dice? Tu morada santa, ¿desde dónde? Desde el cielo. Dios establece su trono en el cielo. Dios cabe en el cielo, Dios trasciende cualquier cosa. En el cielo ha puesto su morada o ha puesto su trono, ahí se manifiesta, ahí se relaciona con la corte celestial, pero Dios ni siquiera, dice la Escritura, los cielos y los cielos de los cielos lo pueden contener. Salomón oraba cuando presenta el templo en el capítulo 8 del primer libro de Reyes. Dice el rey Salomón: desde tu morada, si tu pueblo te invoca, si tu pueblo se ha alejado, pero te ora a ti, desde esta ciudad, desde este templo, ahí en el cielo, en tu morada, tú nos has de escuchar. El Salmo 123. Vamos a leer algunos salmos. Salmo 123, verso 1. Dice así: a ti levanto mis ojos, oh, tú que reinas en los cielos. Piensen en algo. En la Biblia dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? Esto es un paréntesis. Dios está por encima de cualquier cosa, ¿ok? A veces se nos dice, es que hay gente mala que hace brujerías y hace cosas, y bueno, sí pueden intentar hacer daño, el diablo quiere hacernos daño, es cierto. Pero dice la Biblia que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? Dice Efesios que el Señor Jesús se sentó a la diestra del Padre, que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Entonces, algún atentado del diablo o de alguna hueste de maldad podría hacernos mal. De acuerdo a la Biblia, estamos en autoridad por encima de cualquier cosa. Podemos descansar en eso, ¿sí? Entonces, Dios gobierna sobre todo. Dios reina sobre todo. Yo tengo que entender que el que gobierna mi vida ni siquiera soy yo, mucho menos yo, pero mucho menos ni siquiera un demonio, una hueste de maldad. Es Dios. Y debo de vivir confiado y descansando en eso que dice Dios en su palabra. El Salmo 73, verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo. Es Dios quien llena el cielo. Es Dios quien llena la tierra. Es Dios quien debe llenar mi corazón. Tercer punto. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se santifica el nombre de Dios?
Oh, pues. Se estacionó aquí. Okay. Levítico capítulo 22, verso 31. Levítico capítulo 22, verso 31 y 32. Dice así: así pues guardarán mis mandamientos y los cumplirán. Yo soy el Señor. No profanarán mi santo nombre, sino que seré santificado entre los israelitas. Yo soy el Señor que los santifico. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Santificado sea tu nombre. Para nosotros es una frase así como difícil, como complicada de entender. ¿Qué significa eso? ¿Cómo dice ahí? Guardarán mis mandamientos, es decir, esa palabra de guardar, ¿qué significa? No, porque después vuelve a decir, y los cumplirán. Conocerlos. Pero se usa en el sentido de atesorar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decían las personas, es que tiene su guardadito en el colchón? ¿Sí? Tiene hay su cofrecito, tiene su latita de... ¿qué se guarda? Lo valioso, lo que atesoro. Mi corazón es un cofrecito, es una cajita y no tiene ningún valor. Pero ahí comienza ¿qué? A guardarse, a atesorarse la palabra de Dios. ¿Y cómo se demuestra que yo amo y valoro la palabra de Dios? Porque cuando yo debo entender que cuando leo la Biblia, yo estoy oyendo la voz de Dios, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, la forma de acercarme a Dios y de saber y de tener contacto con Dios, ¿cuál es? Cuando yo vengo a la Biblia. Entonces, lo que la Biblia dice debe ser lo más importante para mí. Pero ¿cómo se demuestra que realmente estoy valorando la Biblia? Lo dice ahí, entonces ahora sí, cuando cumplo. Dos cosas: santificar a Dios en mi vida es atesorar su palabra y obedecer. Santificado sea tu nombre. La santidad es la corona de Dios. Es el atributo que define a Dios. Cuando hablamos de santidad, la palabra santidad o santo, o santificar, ¿qué significa? Que Dios es diferente. Que yo a Dios no lo trato como cualquier cosa, no es común. Dios es especial. ¿Por quién es? Por sus atributos, por su poder, por su persona, por su amor. Entonces, cuando hablamos de santificado sea tu nombre, significa, lo escribí, ahí aparece, la traducción lenguaje actual, dice así: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Y tiene mucho sentido la forma en la que lo traduce, porque en el Imperio Romano, porque la cultura en la que se desarrolló desde el año 6, vamos a ponerlo en términos pequeños, desde el año 700 antes de Cristo hasta el primer siglo, ¿cómo fue la humanidad? ¿Qué es lo que más conocemos? Lo más reciente. Todo el mundo tenía 1000 dioses. Todo el mundo adoraban al Dios de las cosechas, al Dios de la lluvia, al Dios del desierto, al Dios sol, al Dios luna, a los malos, a los que, bueno, eran buenos supuestamente, todo. La salud, el vino, ¿sí? El Dios de la guerra, la fertilidad, ¿sí? O sea, había 1000 dioses. Y lo que Jesús dice, y por eso es interesante cómo dice, que todos reconozcan, le está diciendo, Padre, que todo mundo pueda reconocer que no hay nadie como tú, que tú eres el único verdadero Dios. Eso es maravilloso. Decirle a Dios eso, y decirle a Dios, mi vida sea un ejemplo para que tú puedas mostrarle a todos que tú eres Dios y que no hay nadie como tú, que no existe otro Dios. Imagínate el poder de esta frase.
Entonces, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa cuando en la Biblia encontramos hablar el nombre de Jesús? Jesús decía, cuando hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. La gente no oraba en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan? Porque Jesús apenas había llegado hace 2000 años. La gente oraba en el nombre de Adonai, ¿no? El Shaddai. Pero Jesús dice, al Padre, órale en mi nombre. Entonces, ¿qué significa el nombre en el concepto hebreo, en el concepto bíblico? ¿Cómo debemos de entenderlo los cristianos? El nombre representa la totalidad de la persona. Cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo por Jesús. Cuando decimos tu nombre, estamos hablando de la totalidad de Dios, sus atributos, sus pensamientos, su persona. ¿Quién es Dios? La plenitud de sus atributos. El nombre de Dios debe ser venerado. Al venerar yo el nombre de Dios, estoy venerando a Dios mismo. Voy a leamos solamente un par de pasajes. El Salmo 100, verso 4 dice, entraré por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cómo debo entrar? En la presencia de Dios. ¿Cómo dice? Entraré por tus puertas con acción de gracias. En tus atrios, el atrio es como el patio del templo. En tus atrios con alabanzas. Esa es la actitud correcta. Oye, pero estoy bien triste, oye, pero no debo negar mis emociones, no debo de ser falso. Pero si entiendo lo que el Salmo está diciendo, entiendo que por encima de mis preocupaciones y de mis problemas, que pueden ser muy grandes, muy fuertes para mí, debo reconocer que hay alguien más grande que mis problemas. Hay alguien más fuerte que el peor enemigo que yo pueda tener. Y eso me va a llevar a poder, ¿no? A poder adorar a Dios. Isaías 57:15, lo voy a leer. Isaías capítulo 57, verso 15. Dice así: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Tristemente, la forma o el momento más donde somos más capaces de ser usados por Dios, ¿saben cuál es? Cuando estamos quebrantados. Cuando las cosas nos están saliendo mal, cuando decimos, ya no puedo, Dios, en ese momento, ¿qué creen? Que es el momento donde estamos más sensibles, más cercanos y somos más útiles para Dios. Qué difícil, ¿verdad? Qué feo. Que el pecado nos convierta en las personas más duras para servir a Dios. Ahora sí, ¿cuál es la enseñanza? El Padre sabe cuál es nuestra necesidad. El Señor Jesús entonces, ya sabemos que el Padre sabe nuestra necesidad, pero el Señor Jesús nos enseña cómo acercarnos al Padre. Vivir en una amistad. Tener comunión con Dios es hacer como algunas personas, comentaristas decían, es como hacer camaradería con Dios, como ser amigos con Dios. Tener una actitud amigable, cercana, confiada, una actitud de familia con Dios. Nadie más cercano que nuestra familia, ¿sí o no? Si hay alguien que nos conoce, es nuestra familia.
Si alguien sabe que cuando se quita los zapatos una persona y los calcetines se quedan tiesecitos, es la familia. Por eso se ríen. ¿Se rieron de nervios o de...? ¿Sí o no? De esa manera podemos acercarnos a Dios. Porque Dios sabe todo de nosotros. Y hay algo hermoso. Dios no pide demasiado. ¿Perfección? ¿Dios pide perfección? No, tú no puedes pecar. ¿Dios dice eso? Dios nos invita a despojarnos del viejo hombre para vestirnos del nuevo hombre. Pero Dios lo que pide, ¿qué es? Bueno, sí, pero la obediencia es el resultado ¿de qué? De mi corazón. Lo único que Dios quiere es mi corazón. Si tú sintetizas, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere saber de ti? Mira, así en 2 palabras: amarlo, adorarlo. Si hiciéramos eso, de eso se trata la vida, de eso se trata la creación, de eso se trata todo, estaríamos completos. Dios se revela como Padre, entonces Dios comienza a ser revelado como Padre, Dios se revela como proveedor, Dios como Padre bueno, Dios como Padre amoroso. Jesús se revela entonces como el mediador entre el Padre y las personas. Solamente pueden acercarse, como dijimos al principio, a Dios los que han creído en Jesús. ¿Orar es una opción para nosotros? Bueno, deberíamos de entender que es una necesidad. Pero Jesús dijo, ustedes orarán así. Entonces, no es un indicativo, es un imperativo, es una orden. Pero no solamente decir, ustedes van a orar de esta manera, siguiendo esta estructura. Lo importante es acercarnos a Dios con fe. Acercarnos a Dios, de acuerdo a lo que hemos estudiado, leído. Acercarnos con amor. Acercarnos agradecidos por tener la oportunidad de ser sus hijos. Hay un pequeño problema. Hay una pequeña situación. Toda la historia de la humanidad, desde el principio, Caín y Abel sabían que debían acercarse a Dios. ¿Sí o no? La gente hace 2000 años sabía que debía acercarse a Dios. Pero Jesús tiene que volver a decirles, ustedes deben orar así. Porque la gente se acercaba a Dios de acuerdo a sus conceptos. La gente se acercaba a Dios, pero sin orarle a Dios. ¿Cómo podríamos orar sin orarle a Dios? No me digan que no saben, porque seguro que todos hemos orado sin acercarnos a Dios. Bueno, al revés, para que sea más fácil. ¿Cómo sé que al orar estoy teniendo intimidad con Dios? No le hagan. Esas miradas ya me asustaron. Es bien fácil. Ok, pero ¿cómo? Imaginen, así bien fácil. Tú has hablado con alguien por teléfono o te has dado cuenta que estás hablando con alguien por teléfono y que tiene el altavoz y que no te está poniendo atención. Sí, ¿no? ¿O no? ¿O siempre ponen atención a todo? No. ¿Y siempre nos ponen atención las personas con las que hablamos por teléfono? ¡No! ¿Cómo se oye? Porque ya te hablaron, porque eso, porque el otro, porque... Y no estás conectado. Cuando tú oras, tienes que estar pensando realmente en Dios. Así de sencillo. No, dice Pablo en Romanos, no hay que subir al cielo para hacer descender a Cristo. No hay que descender a las partes más altas, más bajas de la tierra para hacerlo subir entre los... No, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Cómo sé que estoy hablando con Dios, que estoy orando realmente con Dios? Cuando estoy pensando en Jesús. No me estoy imaginando a alguien de tal... No, estoy pensando en Jesús. Ya vimos el nombre. Cuando estoy pensando en mi Padre, cuando estoy pensando en el Espíritu Santo como mi ayudador, como el que me guía, como el que me alumbra. Entonces, las personas sabían que debían orar,
Las personas supuestamente desde el principio de la humanidad se habían acercado a Dios, pero Caín no tuvo contacto con Dios, los profetas de Baal no tuvieron contacto con Dios, los fariseos no tenían contacto con Dios. La mayoría de las personas el día de hoy que dicen que oran no tienen contacto con Dios. Por eso no hay respuestas, por eso no hay cambio, por eso no hay transformación. La gente dice, es que si tú te encuentras con Dios no podrías seguir siendo la misma persona. ¿Es verdad? Es cierto. Si tú oras y tienes un devocional diario, no puedes seguir siendo el mismo. ¿Cuál es el problema? Que no estamos orando, que no estamos pasando realmente tiempo con Dios, que en términos actuales, nuestro Wi-Fi no opera. Nuestro corazón se ha alejado de Dios. ¿Cómo debo orar? Mira, abre los salmos, mira, ve a ver cómo oró Abraham, ve a ver cómo oró Nehemías. Nehemías es maravilloso ese libro de la Biblia. Y en algún momento a lo mejor lo volvemos a estudiar, porque es maravilloso, es extraordinario. Lee las oraciones que hace el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué cosa entendamos ahora? Vengamos 2000 años después. Hace 2000 años la gente no oraba, se había alejado de Dios. 2000 años después, ¿cómo estás orando? ¿Hay algo que tiene que cambiar en tu vida? ¿Hay alguna cosa que debes hacer diferente? Probablemente oras, pero no crees que Dios te va a contestar. Oras por un enfermo, pero si la voluntad de Dios es que se sane, se sanará. Mejor di que no lo crees. Mejor di que tú mismo no crees que Dios vaya a contestar tu oración. No le eches la culpa a Dios. Y tampoco pongas en peligro la fe de esa persona. Si tú no crees que Dios sana, mira, no ores. Pero estás pecando por incrédulo y por no orar por un enfermo. Por no orar por alguien que se ha alejado de Dios. Por no interceder por un impío o aún por tus enemigos. Cuando tú vacilas en tu fe, ¿qué otra cosa podríamos cambiar? Son cosas que yo escribo, que yo pongo, pero ¿qué Dios te está mostrando? Son ejemplos, son ideas para tratar de motivarte a pensar. Olvidarte que Dios es santo y que debes de orarle de una forma en la que santifiques su nombre, su ser. No decirle, mira Dios, esto y lo otro y así, no, entonces, y mira, yo creo que si tú haces esto y le pides y le das la forma en la que Dios tiene que actuar, tal vez tendríamos que cambiar en eso. Tal vez tendríamos que entender que la oración, mi corazón se alinea al corazón de Dios cuando yo oro de acuerdo a su palabra. Orar de acuerdo a su palabra. Orar no es rezar. Hay veces que ya siempre decimos las mismas frases, ¿no? No, gracias Padre, y te atoras ahí. Porque esa es tu frase. Pero ni siquiera estás pensando en por qué le estás dando gracias. No estás dando gracias genuinamente por algo en ese momento. Padre, te pedimos que... Y te paraste porque no sabes ni qué vas a pedir. Y entonces estás esperando así como que a ver que te sople el Espíritu Santo. ¿Por qué quieres que... sí, porque debemos de Dios, porque no hemos hecho lo correcto, porque oramos tibiamente, oramos sin conciencia de con quién estamos hablando. No debemos de rezar, de recitar palabras. Debemos de hablar. ¿Se acuerdan? Dijimos, la oración era unir mi alma con Dios. ¿Y cuál sería la esperanza si yo entiendo la forma, si he aprendido lo que hoy Dios habla? ¿Cuál es la esperanza? Dios o el Padre, Cristo y el Espíritu Santo, ¿qué van a hacer? Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando tú oras y cuando buscas esa unidad con Dios, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? Se los dije hace ratito, rebobinen tantito. Se quiere santificar.
a través de nuestra vida. ¿Y santificarse qué era? ¿Alguien puso atención? Demostrar que Él es el único, que no es como cualquier otra cosa. Dios quiere demostrar, quiere santificarse a mi vida, en mi vida. Dios quiere glorificarse. Dios quiere demostrar su poder. Dios quiere demostrar que me ama. Dios quiere demostrar que tiene un propósito, que tiene un plan, que ha diseñado buenas obras para que yo disfrute de ellas. Dios es nuestro Padre para siempre. Siempre va a estar conmigo. Nunca se va a olvidar de mis oraciones. Nunca va a olvidar Dios una oración. Tú a veces dices, tanto le pedí a Dios algo y no me lo dio. ¿Por qué no te lo ha dado? ¿Por qué dices que no te lo dio? ¿Dios ha terminado su propósito en nosotros, su proceso? No dejes de orar. Hasta que Dios no te dijera como a Pablo, esa oración, no. Porque si yo quito esta prueba, esta aflicción de tu carne, no vas a detenerte. Tienes un orgullo muy grande. Pablo lo decía, ¿no? Para que no sea sobremanera las visiones y lo que ha sido en mi corazón, Dios me ha dado un aguijón. Les invito a que puedan cerrar sus ojos. La buena noticia es esta. Si tú estás dispuesto a dejar tu vida de pecado, si tú estás dispuesto a abandonar tus rezos, tu falsa oración, si estás dispuesto a volver a Dios, Dios tiene el deseo de perdonarte. Dios tiene el deseo de bendecirte. Dios tiene el deseo de hacerte bien. Todos los que estamos aquí podríamos decir, soy hijo de Dios. ¿Te diste cuenta cuando dejaste de orar? ¿Te diste cuenta cuando tus oraciones dejaron de llegar al corazón del Padre? ¿Te diste cuenta en qué momento tus oraciones dejaron de ser oraciones con fe? ¿Te diste cuenta en qué momento dejaste de santificar, de honrar a tu Padre? Seguramente que no. Si yo te dijera, cuida de cómo estás el día de hoy en tu relación con Dios, tal vez podrías decir, yo estoy bien. Y tal vez podrías hasta enojarte, ofenderte. Que sea Dios el que te muestre en qué condición, en qué lugar estás respecto a tu oración, respecto a tu relación con Dios. Pero quiero decirte algo. Es un peligro que corremos todos. Alejarnos de Dios es un gran peligro. Y es muy fácil. Jesús contó la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo agarró, juntó lo que tenía y le dijo a su padre, nos vemos. Quiero vivir mi vida. Y se fue gustosamente. No sabía que realmente estaba rompiendo con Dios. Y a veces somos así. Esa historia es la historia de muchas personas cada día. Muchas personas cada día están agarrando su maleta y están saliendo de su casa sin haber pasado tiempo con Dios. Están agarrando su mochila y salen al mundo sin haber pasado tiempo y pidiéndole ayuda a su Padre, pidiéndole que su amor les llene, pidiéndole que su sabiduría les guíe. Y muchas personas andan por la vida con su maleta, llenándola de basura, llenándola de placer, llenándola de sufrimiento.
llenándola de soledad, llenándola de las ideas del mundo, llenándola de imágenes, de imaginaciones personales. Y cuando se dan cuenta, esa maleta apesta. Ya se les echó a perder todo. Y después voltean al cielo y dicen, es que no te siento. Voltean al cielo y dicen, es que no te oigo. Voltean al cielo y dicen, mira, ya se me echó a perder la ropa, ya se me apestó todo. Y Dios desde el cielo solamente sigue esperando a que te des cuenta que ya no estás en su presencia. Dios desde el cielo sigue esperando a que regreses. Dios desde el cielo sigue anhelando que vuelvas de corazón a Él. Dios desde el cielo te ve y te dice, hijo, ya te ensuciaste. Como un niño chiquito ya se te ensució el pañal. Hijo, ve nada más cómo estás todo revolcado. Ya te mordió el perro. Ya te pateó el mundo. Y no te has dado cuenta que estás lejos de mí. Tómate algunos instantes. Deja que el Espíritu Santo te muestre y te hable y te enseñe cuál es la condición en este momento en la que estás viviendo. Y tal vez esta palabra pueda definir y pueda retumbar en tu corazón, en tus pensamientos. Regresa. Vuelve. Es el tiempo. Aprende a vivir como si fuera el último día de tu vida. Vuelve a tu Padre. Vuelve a tu Dios. Vuelve a Jesús. Él sigue esperándote.
Probablemente sí en esta mañana te des cuenta que hay muchas cosas que no funcionan. Pero no es porque Dios se haya alejado de ti, es porque tú te has alejado de Él. Probablemente has orado, pero no has estado conectado con Dios. Te has alejado de tu Padre, te has alejado de tu Señor. Así le pasó a Pedro. No eres el único que ha pasado por esto, la única. De repente Pedro ya estaba lejos. Dice la Biblia, de lejos miraba a Jesús, pero acabó calentándose las manos en el fuego con los enemigos. De repente ya le preguntaban, ¿tú estabas con Él? Oye, pero es que tú hablas como Él. Y Pedro dijo, yo no le conozco. Y tal vez tú no digas, yo no le conozco, pero tus pecados han ofendido a Jesús. Y recuerda que le dijeron a Pedro, tú estabas con Él, tú eres de ellos. Y Pedro dijo, no. Y fue tan grande su traición que maldijo, dice la Biblia. Y en eso Jesús tenía sus ojos puestos en Pedro. Y Pedro vio a Jesús, que lo vio y lo oyó. Y en ese momento Pedro salió corriendo. Y tal vez tú podrías decir, ¿cuánta gente me ha dicho, pero tú me hablabas de Cristo? Pero tú me dijiste que Jesús me podía ayudar. Pero tú diste testimonio de que Jesús te había cambiado la vida. Y el día de hoy, ¿qué pasa? El día de hoy hablas con groserías. El día de hoy te comportas como los del mundo. El día de hoy dices las mismas palabras que dice el mundo. El día de hoy eres un mentiroso. El día de hoy eres un ladrón. El día de hoy eres un borracho, eres un inmoral. Y puedes pensar que así como Pedro, Jesús te está mirando. Que así como vio a Pedro, Jesús te vio antes de ir a la cruz y vio todo lo que harías. Pedro salió huyendo. El día de hoy no tienes que salir huyendo. Si estás aquí, si estás escuchando este mensaje, tienes que pensar en la mirada de Jesús. ¿Qué has hecho con tu vida? Vuelve al Padre. Vuelve a Cristo. Si dices, pues que ya no sé a dónde ir, ya no sé qué hacer. Si tu mente está confundida, si tu corazón está confundido, es el mejor momento para quedarte ahí y doblar tus rodillas y decirle, estoy avergonzado, estoy triste, estoy revolcado, estoy humillado, estoy hecho una piltrafa y no puedo decirte nada. Pedro le dijo al Señor, aléjate de mí, porque soy un pecador. Y tal vez tú y yo le hubiéramos dado la espalda y le hubiéramos dicho, Pedro, tienes razón, ya no quiero saber. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Permaneció con él. Jesús no se ha alejado de ti, no se ha alejado de nosotros. Vuelve a Cristo. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de todo pecado, para lavarnos de toda maldad. La sangre de Cristo hizo posible que tuviéramos acceso al trono del Padre. Ahí hay gracia y misericordia.
Ahí hay oportuno socorro. Si estás pasando por disciplina, ven a Cristo, vuelve a Cristo. Si no le conoces, ven a Cristo, ven al Padre. Como dice la canción, y el Padre te recibirá. Padre, perdónanos. Dios, Padre Santo, te fallamos. Nos endurecimos, nos alejamos y sabes toda la historia. Pero aquí estamos, Señor. No por nuestra propia capacidad, sino porque de alguna manera tu Espíritu nos trajo el día de hoy. Porque el día de hoy oímos tu palabra y podemos acercarnos porque tú quieres ayudarnos. Tus brazos siguen abiertos. La puerta ya no está. Cristo rasgó el velo y podemos entrar en tu presencia. Bendícenos. Líbranos de nuestras aflicciones. Danos un abrazo, Padre. Señor Jesús, como a Pedro le dijiste, me amas. Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué puedo decirte, Dios? Que quisiera amarte más, Señor. Quisiera de verdad amarte con todo mi corazón y no tener que batallar diario con los ídolos que se quieren levantar adentro de mí. Quisiera, Dios, amarte y adorarte en cada momento y en cada situación. Y no puedo prometerte hacerlo, pero el día de hoy te pido que me ayudes para que cada momento yo esté más cerca de ti. Y en lugar de estar de pie, cada momento de mi vida esté postrado. Y pueda sonreír y pueda estar feliz. Y pueda llorar, pero derramando lágrimas a tus pies. Padre, bendito Señor Jesús, aquí está nuestro corazón. Acéptalo. Acéptalo. Tómalo. Tú no pides mucho, solamente eso. Aquí está. Exáltate. Toma el trono de nuestra vida. Y por favor, guíanos. Y por favor, no nos sueltes. Y por favor, no dejes que nos apartemos, que nos olvidemos de ti. Y por favor, Dios, que salgamos de este día felices, como si fuera el primer momento en que te conocimos, como en el primer amor, como en ese primer instante donde dijimos, Dios, ahora Dios está conmigo. Que podamos ver tu mirada, Dios, no avergonzados, sino como esos niños que ven a su papá y dicen, aquí estás. Mira, mi vida es tuya. Ese es nuestro deseo, Señor. Esa es nuestra súplica. Ponte de pie en tu lugar si así lo quieres y levanta tus manos. Pero sobre todo levanta tu voz, tu corazón y haz de esto una oración. Hoy has regresado a tu Padre. Hoy has regresado a tu Señor. Hoy has vuelto a Cristo. Haz esto cada día. Haz esto cada momento. Cada instante que te encuentres ya no pensando en Jesús, tomando tus decisiones, vuelve a Cristo. Que esto sea una realidad en tu vida.
trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa, Jesús corona delante tu trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa, Jesús corona Pueden tomar su lugar, hermanos. Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Y bueno, vamos a pasar a nuestro tiempo de los diezmos y de las ofrendas. Y bueno, el día de hoy vimos en la prédica acerca del Padre. Vimos el verso de Mateo 6:9. Dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, y que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Y el día de hoy aprendimos acerca de qué es un padre, quién es un padre. Un padre es aquel que cuida, un padre es aquel que no abandona, un padre es aquel que muestra, moldea nuestra vida, el carácter que tenemos que tener, y tenemos que tener, va moldeando en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y aprendimos que así como Él está moldeando en nosotros el carácter de Jesucristo, nosotros entonces aprendemos a honrarlo con nuestra vida, nosotros aprendemos a honrarlo
con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con la manera en la que nos conducimos. Vemos que un padre es aquel que provee, conoce mis necesidades y las provee. Y bueno, estamos acostumbrados a escuchar salmos. La palabra salmo es un canto y a irnos al libro de los salmos, pero en el Antiguo Testamento hay un salmo que fue escrito por el profeta Habacuc, y esto lo vamos a ver en Habacuc 3, del capítulo 3, del verso 17 al verso 19. Y dice así en la Nueva Traducción Viviente: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y bueno, ¿qué vemos en este salmo? Que el salmista, el profeta Habacuc, comienza lamentando que hay pérdida. El profeta Habacuc escribe en un contexto histórico en donde el pueblo se había alejado de Dios, en donde la gente no buscaba a Dios y había un gobierno corrupto, un gobierno que no buscaba a Dios, que servía a sus propios intereses, y es en este contexto que la situación está mal y el pueblo está mal, y por eso el profeta habla y dice: hay hambre, no están las cosas bien, pero aún en medio de esa pobreza, aún en medio de esa situación difícil, aún en medio de esa necesidad, yo sé quién es el Dios en el que he creído. Dice: aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor es soberano y es mi fuerza. Así como el salmista, tenemos que aprender a confiar en ese Dios en el cual hemos creído, que es el Dios de nuestra salvación, que es el Dios que nos da la fortaleza para seguir adelante, que es el Dios el que hoy aprendimos, es nuestro Padre, conoce nuestras necesidades y nos provee. Y así como nos provee, nosotros también tenemos que ser ejemplo con nuestra actitud. Tenemos que confiar en Él, y cuando venimos y depositamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de Él, no estamos confiando en lo que nos queda en la bolsa o en lo que no entregamos y mejor nos guardamos. Nosotros estamos confiando en que si nosotros ofrendamos como simple obediencia a lo que Él nos ha dado en su palabra, Él va a proveer, Él se va a encargar de nuestras necesidades, porque así lo ha hecho desde el día en que conociste a Jesús hasta el día de hoy. No me dejarás mentir, Él se ha hecho cargo de todas tus necesidades, aún más allá de lo que nosotros comprendemos o entendemos. Entonces, oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo, por este privilegio que nos das de ofrendarte de aquello de lo que tú nos has provisto en nuestro trabajo, Señor. Gracias te damos porque tú nos has provisto un trabajo, porque tú nos has provisto un sueldo, porque a través de ese sueldo, Señor, tú te glorificas, y a través de ese sueldo, Señor, tú sustentas y suples nuestras necesidades. Y en esa confianza es que hoy venimos a ti, y de lo recibido de tu mano también te damos, Señor. Te ofrendamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, los ponemos delante de ti, sabiendo que no hay necesidad que haya en nuestra vida que tú no la conozcas, sabiendo que todas nuestras necesidades están cubiertas por nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que nuestra vida está guardada en el hueco de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos nuestra confianza en ti y sabemos que tú no nos vas a dejar desprovistos. Sabemos que tú vas a bendecir, que tú vas a multiplicar, que tú, Señor, siempre estarás a cargo de nosotros, siempre velarás por nosotros, siempre estarás al tanto de nosotros. Tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad se renueva cada mañana. Tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia, tu gracia, Señor, están con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, recuerden, hermanos, que este ministerio se sostiene
sí por sus oraciones, les agradecemos sus oraciones, pero también por sus aportaciones. Muchas gracias. Y bueno, si quieres conocer si tú nos sigues por las redes sociales, si quieres conocer las cuentas, en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de Instagram, tú puedes ver las maneras en las cuales puedes contribuir a este ministerio. Que Dios les bendiga.